Bueno, mi nombre es Andrés Cardona Mesa y el día de hoy les voy a sustentar mi trabajo final de máster que trata sobre la reorganización empresarial de clubes con deportistas profesionales en Colombia. Entonces, el día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante y es la reorganización financiera a la que se deben someter los clubes con deportistas profesionales, especialmente debido al contexto actual, que es un contexto post-COVID, donde han habido varias secuelas financieras, especialmente para los clubes, debido a la pandemia y debido a las paras que ocurrieron durante ese periodo. Todavía se siguen evidenciando secuelas de esto y huecos en los flujos de caja y en los estados financieros consolidados de los clubes. Entonces, lo primero de lo que les hablo y desarrollo en este trabajo final de máster es la organización básica y la estructura de las entidades deportivas en Colombia, que está regulada en la Ley 1445/2011, que modifica parcialmente la Ley 181 sobre el deporte en Colombia. Esta ley incluso trae algunas disposiciones sobre insolvencia que remiten a la Ley 1116 de 2006, que es la Ley General de Insolvencia de la que se habla mucho durante el escrito, y también crea otras disposiciones, por ejemplo, le da la facultad a la máxima autoridad deportiva en Colombia, que es Coldeportes, para iniciar de oficio los procedimientos de reorganización de los clubes cuando los vean en incumplimiento. Bueno, en el segundo capítulo se desarrolla un análisis comparado sobre la insolvencia, se muestran algunos elementos comunes, por ejemplo, disposiciones que protegen la continuidad del negocio, por ejemplo, obligar a la continuidad de los contratos, detener los embargos y los procesos ejecutivos y otros mecanismos de protección durante la insolvencia que se ven en común, por ejemplo, en los tres regímenes que estoy exponiendo en este momento, como son el Chapter 11 en Estados Unidos, también conocida como ley de bancarrota, donde han entrado e ingresado varias entidades deportivas como los Texas Rangers, los Pittsburgh Penguins, los Phoenix Coyotes. Acá hay una particularidad y es lo caro que es el proceso de insolvencia en Estados Unidos debido a las elevadas tarifas estatales y los costos del fideicomisario. Eh, en España también tenemos una ley concursal que incluye la intervención de un administrador concursal que tiene más o menos las mismas funciones del fideicomisario en el Chapter 11. Hay una interesante anotación sobre la inaplicación del artículo 192 del reglamento de la Federación Española de Fútbol. Establece todos los... eh, que todos los clubes deben estar 12 horas antes del inicio de la temporada al día con todas sus obligaciones, especialmente con trabajadores profesionales y entrenadores, so pena de perder la categoría. Los jueces en España me aplicaron esta disposición por verla contraria a la ley concursal, debido a que lo que se pretende es la continuidad pacífica del negocio, que en este caso pues, es el desarrollo de la actividad deportiva y las competencias. La ley 1116 tiene elementos en común a los ya vistos, contempla el uso opcional, acá no es obligatorio, de un promotor que tiene las funciones del fideicomisario en Chapter 11 y del administrador concursal en España. Es un procedimiento menos costoso, pero que no contempla salvaguardias o mecanismos de salvamento de empresa como si los tiene la Unión Europea. Luego desarrollo los mecanismos de reestructuración financiera y organizacional, que son mecanismos alternativos a la reorganización que contempla la ley concursal. ¿Y por qué digo alternativos? Porque los clubes no se deberían circunscribir al uso de la ley concursal para mejorar su flujo de caja, sino que deberían contemplar de forma alternativa o de forma coetánea utilizar estos mecanismos alternativos. Entonces, por ejemplo, tenemos mecanismos financieros como la explotación de fuentes de ingreso como patrocinios, boletería, temas comerciales, explotación de fuerzas básicas, que son mecanismos financieros muy importantes para obtener mejores ingresos.
También temas de austeridad que no siempre son ideales, pero que a veces son claramente necesarios, que es recorte de personal, recorte de la plantilla, etcétera. También tenemos mecanismos organizacionales como el uso de la forma jurídica. A veces el club, según su situación y según sus suertes, debe revisar si la forma jurídica bajo la que está constituida es la ideal. En Colombia, como ya lo vimos, uno se puede constituir como corporación o asociación o como sociedad anónima. Para el tema tributario es más conveniente ser corporación o asociación, pero para efectos de recepción de capital y de protección de inversionistas estratégicos a veces puede ser mejor estar bajo la forma jurídica de una sociedad anónima. También se exponen mecanismos comerciales como el uso y comercialización de criptoactivos o de camisetas y temas conmemorativos. Y se exponen otros mecanismos jurídicos como transacciones con acreedores estratégicos, y esta sí sería una alternativa distinta a la ley concursal, debido a que a veces es mejor coger a los acreedores estratégicos y hacer un acuerdo de pago que entrar a una ley concursal que tiene efectos reputacionales. Luego en el capítulo 4 se desarrollan unos estudios de caso de entidades deportivas en Colombia, clubes de fútbol específicamente, que han ingresado a proceso de reorganización y otros que han pasado por la crisis pero no han acudido necesariamente a una ley concursal o a una ley de reorganización. Entonces tenemos al Deportivo Pereira, que entró en proceso de reorganización empresarial en 2011 y por incumplimiento del acuerdo cayó a liquidación. El club todavía existe porque el mayor acreedor adquirió el club y transfirió los activos en bloque a una sociedad anónima con el mismo nombre. Luego está el caso del Cúcuta Deportivo, que igualmente, debido a la crisis deportiva y financiera, tuvo que entrar a un proceso de reorganización, el cual también fracasó y lo llevó a la liquidación. Sin embargo, Cúcuta tiene una especie de segunda oportunidad en este caso porque por ministerio del artículo 66 de la ley 1116, que permite que por iniciativa del 35% de los acreedores el club vuelva a reorganización empresarial, eh, tendría como facultad de retomar este proceso. Eso ocurrió en 2022 y actualmente Cúcuta está tratando de reorganizar su pasivo. Finalmente, el caso de Nacional, que es un club que no entró a un proceso de reorganización empresarial, sino que optó por desarrollar la estructura interna y explotar mecanismos de financiación. El tema de fuerzas básicas fue muy importante y el tema de traer patrocinadores e inversionistas estratégicos para salvar el club también fue un tema vital. Finalmente, se desarrollan garantías y mecanismos de protección de los acreedores, como las fiducias de fuente de pago, que que consiste en coger un patrimonio autónomo y que las fuentes de ingreso de un deudor ingresen a ese patrimonio autónomo que lo protege, que protegería esa creencia de una eventual ley de insolvencia. Las garantías reales, que también te permiten por ley de garantías mobiliarias proteger el inmueble o proteger el activo ante un proceso de insolvencia y pagarte con este activo. Y las garantías personales, como coger un tercero ajeno al deudor y que él entre a respaldar la deuda ante un incumplimiento de tu deudor principal. Finalmente, conclusiones. Se ha vuelto súper importante y ha tomado mucha relevancia el tema de la reorganización empresarial de los clubes deportivos en la etapa post-COVID por los parones deportivos derivados de la pandemia que afectaron las finanzas de los clubes. En Colombia esto trascendió más debido a que no hay una estructura ni hay una cultura deportiva tan consolidada. Es importante saber que hay mecanismos alternativos a la ley concursal para reorganizar, que son tienen un enfoque más financiero y de flujo de caja, pero pues existen, aunque también hay otros jurídicos como los acuerdos de pago privados, que también son una alternativa. ¿Y por qué es importante estas alternativas? Debido a los riesgos reputacionales y de liquidación que implica la ley concursal o el proceso de reorganización. Eh, Finalmente, los estudios de caso muestran que no necesariamente la ley de reorganización o la ley concursal, aunque sea un insumo, es una fórmula de éxito.
ya que Cúcuta en este momento está peleando, está luchando por sobrevivir y por salir avante de la insolvencia, y el Pereira tuvo que ser liquidado. Y en contraste, equipos como Nacional han salido avantes solamente valiéndose de mecanismos alternativos. Y finalmente, es importante tener en cuenta estos mecanismos y garantías de protección de acreedores para que la insolvencia no se vuelva una bola de nieve, para que los acreedores, debido a que sus deudores estratégicos entren en reorganización, no entren en una incapacidad de pago inminente y que los lleve también igualmente a una insolvencia. Muchas gracias por la atención y espero que les haya gustado.